Bueno, continuando con la clase, entonces vamos a ver ahora oferta. Entonces vimos que la demanda tiene que ver con nuestro consumo. Adquirimos bienes para cubrir nuestras necesidades. Ahora lo vamos a ver desde el otro punto de vista, ¿no? Pero ahora yo me voy a convertir, en este caso, ya no en el consumidor. Sí, ahora los consumidores van a ser ustedes y yo voy a ser la empresa que genera ya sea un bien o un servicio. Entonces, ¿cómo podemos definir la oferta? La oferta dice que es la cantidad de bienes o servicios que yo, fabricante, comerciante, o sea, una industria o una empresa comercial, estoy dispuesto a producir, pero tomando en cuenta que el precio, ¿sí? Aquí también es fundamental el precio. De eso va a depender. Ahora sí, si los precios son bajos, pues la verdad no me conviene producir porque mi margen de utilidad a lo mejor es poco, ¿sí? Claro que también hay una teoría que dice, vende mucho a bajos precios y vas a obtener mayor utilidad. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero ahora generalmente la mentalidad es, voy a producir, ¿sí? Cuyo costo pues sea menos, que me genere mayor utilidad y voy a producir. Pero ¿qué es lo que me mueve? ¿No? A mí como empresario, a mí como comerciante, a mí como generador también de un servicio intangible. Entonces lo que me está moviendo es que es el precio, ¿sí? La motivación es el precio. Entonces, ¿cómo voy a definir en este caso demanda? Entonces la demanda es la cantidad, de qué, de bienes y o servicios que está dispuesto a qué, que está dispuesto a producir, vamos a poner producir, distribuir, vender, ¿no? Un empresario o una empresa, ¿sí? Hasta ahí. Ahorita vamos a ver los elementos y ahí vamos a hablar. Pero sí, lo más importante aquí son los precios, ¿no? Cantidad de bienes y o servicios que está dispuesto a producir, vender una empresa, ¿sí? A un determinado precio, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Así como vimos que la demanda, ¿no? El elemento fundamental también aquí es el precio, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ahora sí, aquí vamos a estudiar qué, costo, por eso después vamos a ver el tema de costo punto de equilibrio. También cómo determinamos el precio, pero lo importante es su costo, su margen de utilidad, ¿sí? Y determinamos el precio. ¿Qué otra cosa es importante aquí? La tecnología, ¿no? Producción, grandes volúmenes, producción en serie, producción automatizada, producción manual, depende también del tipo de bien que vamos a generar. Entonces, y ahora que también es importante aquí en la oferta, la participación del gobierno. ¿Y por qué es importante el gobierno en este caso? Pues recuerden, porque somos contribuyentes y vamos a tener que pagar impuestos por una parte, pero también por otra parte el gobierno nos da en algunos casos, ¿no? Ya ahorita muy poquito es el subsidio, pero también, por ejemplo,
si es interés del gobierno, por ejemplo, generar empleo en una zona rural, ¿no? Lo que hace es que cierta amnistía da periodos de gracia para no el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, perdón. O en los tratados comerciales, los aranceles. Entonces, es la participación de quién? Del gobierno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los elementos. Voy a hacer como lo hicimos en la demanda, que vimos los elementos y después igual, cantidad demandada y función oferta, la diferencia. Sería entonces cantidad ofrecida versus función oferta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuestra misma tablita que hemos venido manejando. Entonces, punto A, punto B, punto C, un punto D. Entonces, manejamos que si la leche, aquí tenemos los puntos, ¿no? Entonces, esto van a ser luego cantidades demandadas. Acá tenemos ahora el precio y aquí vamos a tener Q, que es cantidad, pero ahora ¿qué? No es cantidad demandada, ahora es cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces aquí vamos a suponer nada más, ¿no? Cuando la leche cuesta 25 pesos, ¿sí? Yo estoy dispuesto a producir 4. Pero si la leche baja a 20 pesos, menos. Si es a 15, menos. ¿Sí? Entonces, y si es a 10, 1. Por eso dice, ¿qué es la oferta? Cantidad de bienes que está dispuesto a producir o a vender un empresario o un comerciante a diferentes niveles de precio. Pero aquí va a ser, bueno, mejor hago la gráfica y ahorita lo ponemos, ¿no? Entonces, aquí ¿cuál será la cantidad ofrecida? La cantidad, esto va a ser en este caso todos estos puntos. Esa es la cantidad ofrecida. ¿Y cuándo será función oferta? Cuando grafiquemos y vamos a unir todos esos puntos. Entonces acá siempre recuerden Q, variable dependiente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Las unidades que vamos a producir o voy a ofrecer, ¿no? Acá 5, 10, 15, 20, 25. Acá todo lo que tiene que ver con dinero, variable independiente. Entonces aquí nos está diciendo, ¿no? Aquí está muy cortita la escala por aquí. 25, 20, 15, 10, 5. Entonces, 25, 20, 15. Aquí se nos va a dar una recta. Sí, porque es que lo he hecho como... Por la escala, ¿no? Bueno, entonces cuando el precio es 25, el fabricante está dispuesto a producir ¿cuánto? 4. ¿Estamos? Pero si el precio baja a 20, entonces solo voy a vender, por decir algo, 20. Si baja a 2 pesos, pues voy a 2 pesos, digo. Acá es 25, 20. Cuando es 15, solamente 2, ¿no? Y cuando es 1 a 5 pesos, sí. a 15, a 10, estamos acá, ¿no? 1. ¿Sí? Entonces, ¿era qué? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D.
cada uno de estos puntos viene a ser ¿qué? La cantidad ofrecida. Ahora, si yo uno estos puntos, ¿no? Voy a unir estos puntos, ¿sí? Entonces ahora esta será que la función demanda, esta va a ser mi curva de oferta, cantidad ofrecida, ya será la función oferta, ¿sí? O la curva de la oferta, es lo mismo, curva de oferta que función oferta, ¿sí? Entonces ahí, ¿y cuál es su representación? Si se dieron cuenta, la oferta se grafica ¿de qué? De izquierda a derecha. Y la demanda, ¿se acuerdan? Su pendiente negativa, ¿no? De derecha a izquierda. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo que se vio, como en el caso de la oferta. ¿Cuál es su ley? ¿Qué dice la ley de la oferta? La ley de la oferta dice que siempre y cuando las condiciones no varíen. Siempre y cuando o los factores o los elementos, siempre y cuando las condiciones, elementos o factores no varíen, la cantidad ofrecida varía en función directa al precio. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que si los precios suben, ¿no? Si los precios suben, ¿qué pasa con la oferta? Sube. La oferta sube. Si los precios bajan, la oferta, o sea, la cantidad que ofrezco va a disminuir. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos la ley de la oferta. Siempre y cuando las condiciones o elementos o factores no varíen, la cantidad ofrecida varía en función directa al precio. Algo muy importante aquí es que en el caso anterior, algo muy importante en cuanto a la ley es que siempre va a tener sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, dice, si los precios, ¿qué pasa con la demanda? Por ejemplo, dice, si el precio del bien aumenta, la demanda disminuye. Pero ¿qué hemos visto, por ejemplo, en la bolsa de valores? Cuando ve que en la bolsa de valores, ahí están en constante compra y venta ¿de qué? De acciones. Hay de pronto un rumor de que esta empresa va muy bien acá y se cotiza más y su acción, ¿qué pasa? La acción tiende a subir y ¿qué pasa con los corredores de bolsa? Empiezan a comprar, ¿sí? ¿Qué pasa con el precio de los metales preciosos? El oro, el diamante, todas esas cosas. Su precio es altísimo y la gente compra, ¿sí? Entonces, toda ley... O lo contrario, ¿qué pasaría con la tecnología vieja? ¿No? El precio baja y se esperaría que la demanda aumentara. Pero como ya se considera tecnología vieja o tecnología obsoleta, entonces no necesariamente, ¿no? Bueno, entonces ahora nos faltaría el desplazamiento, esto está duro, el desplazamiento de la curva de la oferta. Cuando la oferta
cuando la oferta se va a desplazar a la derecha. Entonces tenemos esto, ¿no? Acá tenemos Q y aquí tenemos precio, ¿no? Tenemos entonces mi primera curva de oferta, es esta, oferta 0. Cuando esta curva de oferta va a irse, a ver, está por aquí a la derecha. Lo voy a hacer de otro color. ¿Cuándo irá a la derecha? Primera opción, cuando los costos bajan. Entonces la primera, o sea, ¿cuándo irá a la derecha? Entonces, cuando los costos disminuyen. B. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy vendiendo, por decir, esta cantidad, ¿no? Más o menos aquí, por ejemplo, a un precio de 50, vendo, por ejemplo, 4, perdón, más acá entonces, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si en este caso hay una disminución de mi costo? Si hay una disminución de mi costo, lo más probable, ¿no? En este caso es que va a haber se va a mantener vamos a decir, mi precio en el mercado, pero voy a producir ¿qué? Más. Voy a producir más. Por eso es que esta curva se va a trasladar a este punto y ahora ya estaré dispuesto ¿qué? A producir 5, pero si se dan cuenta al mismo precio. Pero es porque ha bajado ¿qué? Mis costos de producción. B. Al implantar tecnología o la innovación tecnológica, pero en la producción. Entonces, cuando hay un aumento o más bien una actualización de la tecnología, ¿sí? Entonces, una actualización o el uso de actualización de tecnología, o si es una producción manufacturera, entonces el hecho de ya utilizar maquinaria, a lo mejor no de punta, pero lo que va a elevar es que la velocidad de producción. La velocidad de producción, ¿sí? C. Políticas de gobierno favorables a la producción. Políticas de gobierno. Sí, entonces políticas de gobierno que te va a permitir que producir más porque estás, en este caso, contando con, vamos a... Yo tengo un ejemplo por ahí, que normalmente se los doy en clase. Por ejemplo, hace creo que 2 años o ya 3 años, que en la Ciudad de México, ¿no? Nuestro gobierno de la Ciudad de México determina que las tiendas comerciales ya no pueden hacer uso de plásticos, ¿no? Por los niveles de contaminación. Ok, entonces, pero ¿qué sí se puede utilizar? Bolsas, a lo mejor biodegradables. O de papel, ¿no? Entonces, a partir de esa política, ¿qué pasaría si mi negocio fuera bolsas biodegradables? Entonces tendríamos un incremento o un desplazamiento de la cantidad ofrecida y por consiguiente, ¿qué? ¿Sí? Un incremento en la cantidad. ¿Sale? Entonces, esta viene a ser mi curva de oferta 1. Pero así como hay desplazamiento a la derecha, también hay desplazamiento a la izquierda. ¿Sí? Entonces, este desplazamiento... Hay otro factor, pero ya es muy general, chicos. O sea, no tiene un nombre determinado, lo llamamos expectativas. O sea, tiene que ver con los movimientos, ¿no? Que se van dando en el día a día.
incluso factores inesperados, ¿no? O factores no, más bien no esperados. Ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia es un elemento, es un factor, o sea, no está contemplado dentro de los planes, pues, de negocio, dentro de las estructuras, pero justamente la pandemia afecta, ¿no? Y nos empieza a dar un escenario donde podemos empezar a producir, ya sea más, o incluso nuevos producir bienes, ¿no? nuevos bienes. Ejemplo, los cubrebocas, ¿no? Ya se usaba, pero básicamente en el sector salud, por ejemplo, o algunas personas que podíamos ver, pero era como esporádicos y mínimos que estaban con gripe o algo así, e iban cubiertos, ¿no? Pero era muy raro. ¿Qué pasó ahora, como dice la maestra, con la pandemia? Entonces, para esos fabricantes, inclusive los que no existían, abrieron negocios para producir eso, ¿no? O por ejemplo, para empresas que se dedicaban a otra cosa. Estaba viendo un reportaje tantito ahí, nada más para cerrar ese ejemplo. Ajá. Pero no tanto, ojo, cuando analizamos la demanda, es solo la demanda. Lo mismo, cuando estamos en los casos de la oferta, somos muy celosos en la economía. Nada más nos centramos en la oferta. Porque a lo mejor alguien podría decir, claro, producen más cubrebocas porque se demanda más cubrebocas. Y no, o sea, no, la demanda no es un elemento que motive los volúmenes de producción, porque la producción la vamos a determinar por la capacidad interna que tiene la fábrica de producción. Yo puedo tener como demanda 5 millones de artículos, pero si mi capacidad de atención o mi capacidad para producir es, no sé, solo de 500,000, pues ni modo, hasta ahí me quedo. ¿Sí? Podrá haber más demanda, pero no significa que yo voy a estar en ese monto. Aquí a lo que iba para cerrar el ejemplo es que algo que hace que los cubrebocas o los productos o nuevos productos como gel antibacterial, lentes, caretas, cubrebocas, ¿no? O sea, como un adicional, guantes, adicionales, ¿no? Que las personas empiezan a vender o a producir, surge también, ojo, una combinación, porque el gobierno obliga a los establecimientos a obligar ¿a quién? Al consumidor final de utilizarlos. ¿Sí? Es como ya empieza a haber ciertos criterios donde nos dice, ¿quieres ir a lugares públicos? Cubreboca. ¿Quieres entrar a un restaurante? Cubreboca. ¿Quieres ir al cine? Cubreboca. O sea, es un juego donde también por la situación el gobierno nos obliga, ¿sí? Pero entra también dentro de estos factores de expectativas, ¿no? O sea, es como situaciones que salen, que son... Como dices, son expectativas que de pronto aparecen y se da en forma coyuntural, ¿no? En un momento determinado, porque cuando pase la pandemia, ¿qué va a pasar? Si ahora no queremos ya usar la mascarilla, ¿no? Entonces, o las caretas, imagínense, pues ya no solo que nos obligue, solo así, ¿no? Si no, no. Entonces, por eso decimos que es coyuntural. ¿Cuándo esta misma curva va a disminuir? Entonces, si aumentó porque el costo disminuye, entonces va a haber un desplazamiento a la izquierda, entonces cuando los costos, ¿qué? Aumenten. Cuando los costos aumentan, ¿no? Entonces, si mis costos aumentan, entonces los precios, en este caso, los voy a mantener y entonces, pues, me veo motivado ¿a qué? A reducir la producción, ¿no? A ver, otra variable que pudiéramos tener es, pues, que no nos actualicemos, ¿no? Con la tecnología y sigamos trabajando con lo que tenemos. Eso también tiene que ver mucho con los recursos financieros de la empresa, ¿no? A lo mejor, como les decía la maestra, la empresa tiene toda una infraestructura para producir X cantidad, ¿no? Los 500 y hasta ahí.
si ellos quisieran producir más, requieren que mayor recurso financiero, mayor inversión. Y si ese recurso financiero viene de fuera, recuerden que eso cuesta, ¿no? Entonces, pues no va a haber recurso financiero como para poder actualizar esa tecnología, ¿no? ¿O se acuerdan que veíamos en clase, por ahí sacamos el ejemplo, pero claro, tomando en consideración otro tema, ¿no? Que era el caso de cómo afectó el tsunami a Japón, ¿no? Y por este movimiento, otra vez, o sea, son aquellas de repente situaciones drásticas, pero fortuitas. ¿Qué pasa? Dice, la industria se ve afectada, ¿no? O sea, hay una afectación física justamente por este golpe de ola. Y entonces, ¿qué pasa con las líneas de producción? Las líneas de producción se detienen, la maquinaria se estanca. Entonces, ¿qué empezamos a ver? ¿Qué empezamos a ver en Japón? Por ejemplo, la disminución de producción de pinturas de autos. Por eso en ese año, en el tiempo del tsunami, en las líneas automotrices normalmente te vendían que, por ejemplo, autos de color blanco, autos de color, ¿no? Base, pero no una gran variedad. Entonces, dice, ¿qué pasa ahí? La oferta, tanto de la industria de color como la industria de automotriz, se ve afectada. Por lo tanto, ¿qué pasa con la oferta de autos o qué pasa con la oferta de pintura? Se contrae. ¿Sí? Bueno, ahora si nosotros combináramos, ¿no? Por último, perdón. Y si hiciéramos, ya tenemos tecnología, nos faltaría nada más gobierno, ¿sí? ¿Qué pasará con el caso del gobierno? Algo similar, vamos a rescatar el ejemplo. El gobierno de la Ciudad de México implementa una política donde rechaza el uso de plásticos o, por ejemplo, estas bolsas de plástico. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo soy el productor de esas bolsas de plástico? Al momento que el gobierno genera esta ley, ¿no? Incluso podría llegar a sancionarme o le pide a las tiendas comerciales que ya no las utilicen. ¿Qué va a pasar con mi oferta de bolsas de plástico? Se va a empezar a contraer. ¿Sí? Miren, nosotros vimos la curva de la demanda o función demanda y hemos hecho también la curva de oferta o función oferta. Este punto en donde se va a nivelar la oferta con la demanda, ¿a qué? A un determinado precio, es un precio, el precio, ¿no? Y esta es la cantidad que se está demandando, ¿sí? Cantidad demandada, vamos a ponerle 1, precio 1, ¿sí? Este punto se va a llamar, ¿qué? Punto de equilibrio. O sea, en donde la persona o la sociedad va a adquirir los bienes y servicios que requieren a este precio y los oferentes, en este caso, es a este precio que vamos a decir logra su equilibrio, ¿no? Va a vender, producir 5 a este precio y los consumidores a esos 5 consumen esa cantidad. Y eso se llama punto de equilibrio. En una ¿sí? relación de mercado. En una relación de mercado. En la siguiente clase vamos a ver costo, punto de equilibrio y precio. ¿Sí? Vamos a ver cómo se determina el punto de equilibrio, pero para la empresa. ¿Sí? Acá lo estamos diciendo en forma muy general, ¿sí? Y como su maestra hace rato les decía, siempre debemos tomar en cuenta el estudio de la oferta y de la demanda, pero en forma aislada, ¿sí? Bueno, jóvenes, fue un gusto. Aunque me obligaron. Aunque me obligaron. Estar con ustedes. Sí, estar con ustedes.